Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Ya estamos aquí en la iglesia, en el templo principal de Casa de Oración de Ciudad del Este, desde la iglesia juvenil, para seguir compartiendo esta serie que iniciamos ya hace un par de semanas atrás. La serie lleva por título Amigos Verdaderos. Hoy vamos a tocar el tema número 5. Este tema número 5 es una continuación de lo que ya veníamos hablando sobre las malas compañías la semana pasada. Entonces este mensaje lleva por título Las malas compañías, segunda parte, y como un subtítulo le podemos poner Las consecuencias, ¿sí? Hermanos, considero que los cristianos muchas veces no dimensionamos cuán importante es para nuestra eternidad las amistades que nosotros desarrollamos, las amistades que tenemos, las compañías con las cuales nos rodeamos. Ni tampoco dimensionamos, no magnificamos el alcance terrenal que puede tener si nosotros insistimos en andar en malas compañías. Por eso es importante analizar cuáles son las consecuencias. O sea, Dios nos habla, hermanos, de la importancia de que nosotros seamos o tengamos buenos amigos y que nos rodeemos de buenas compañías, pero también nos advierte sobre lo grave que puede ser andar con malos amigos. El Proverbio 13:20 dice así, Proverbio capítulo 13, versículo 20, que es un proverbio que estuvimos leyendo esta semana, para los que seguimos el libro de Proverbios. Dice: camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Según esta bendita palabra de sabiduría de Dios, debemos tener mucho cuidado con las compañías que buscamos, hermanos. Es importante que nosotros meditemos en las compañías. Ya veníamos diciendo la semana pasada, ¿de quiénes nos debemos ser amigos? ¿Por qué no tenemos que andar con personas que siempre hacen lo malo? O como dice la Biblia aquí, con necios. Es esto lo que esta noche el Señor nos va a mostrar a través de su palabra. Yo te invito a que inclines tu rostro, vamos a orar. Vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, venimos en esta noche a darte gracias por tu palabra, por este tiempo, y porque tú nos quieres hablar, Señor. Siempre tú nos hablas y nos adviertes, Señor. Estamos haciendo una serie sobre las amistades. Sabemos que tenemos que tener buenas amistades, pero también queremos conocer las consecuencias de desoír tus consejos, Señor, y cuando andamos en malas compañías. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo hoy abra nuestro entendimiento y nuestros ojos, y que puedas hablar a nuestro corazón y puedas llegar ahí donde ningún hombre puede llegar, Señor, en lo más profundo, y cambiar todo nuestro ser, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Haciendo, Señor, que tu Espíritu Santo transforme nuestra vida y nuestra manera de pensar. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañen también al Proverbio 11. Proverbio 11, 9. También es un pasaje que estuvimos meditando esta semana, por lo menos para aquellos que estamos siguiendo el libro de Proverbios día tras día. Proverbio 11, 9 dice así: los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos. Voy a volver a leer, dice: los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras. Este es el final de aquellos que se rodean de amigos que no tienen a Dios. Terminarán destruidos, así dice este proverbio. Pero el conocimiento rescatará a los justos. Si queremos seguir siendo buenos amigos de Dios, hermanos, y no debemos distraernos con aquellas compañías que hacen cosas malas, que abiertamente deshonran a Dios. Tampoco con quienes dicen que sirven al Señor, pero en realidad lo desobedecen. Por eso, si uno de ellos comete un pecado grave, si alguna de nuestra compañía
que dice ser cristiano comete un pecado grave y no se arrepiente, la mejor decisión o la recomendación de Dios es tomar distancia de esa persona. Romanos 16, 17 dice: y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Y dice al finalizar este pasaje: manténganse lejos de ellos. Si nos hacemos amigos de alguien que anda haciendo cosas malas, que anda desobedeciendo abiertamente a Dios, podríamos terminar haciendo las mismas cosas que ellos hacen. Ese es el peligro que corremos. Muchas veces decimos: no, yo no me voy a dejar arrastrar, no, yo no me voy a dejar influenciar por las malas amistades, pero eso es una utopía, es un engaño. Indefectiblemente vamos a terminar haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas inconscientemente quieren parecerse a sus amigos y quedar bien con ellos. Es increíble, hermanos, cómo nosotros podemos cambiar hasta nuestro carácter, nuestros hábitos, nuestra manera de hablar, nuestro timbre de voz, nuestra conducta, nuestra vestimenta, nuestro corte de pelo, nuestra moda, todo para hacernos igual a nuestros amigos. Cuando nosotros vemos a un grupo de jóvenes, a un grupo de personas reunidos, vamos a notar que todos tienen las mismas características. Todos se visten similares, todos tienen el corte de pelo iguales o parecidos. Tienen el mismo espíritu, entre comillas. Por eso es que es importante que nosotros meditemos con qué tipo de amigos nos juntamos. Por ejemplo, si nos hacemos amigos de aquellos que están sumergidos en la pornografía, en la lujuria o en los pecados sexuales, nosotros sin dudas también lo cometeríamos sin que esto transcurra mucho tiempo. Eso es lo que les ha pasado a muchos cristianos. Fuimos arrastrados tal vez por la corriente de este mundo, por las malas compañías, fuimos influenciados, y también tenemos que reconocer, nosotros también influenciamos muchas veces de mala manera a través de nuestros pecados sobre nuestros amigos. El versículo que hemos leído al principio de Proverbios 13:20 nos habla de dos tipos de personas con las cuales nosotros podemos escoger relacionarnos. Y yo quiero subrayar esta palabra: escoger, porque sos vos, soy yo, somos nosotros los que escogemos las compañías. Nadie nos impone la compañía con las cuales andamos. Nadie te impone su amistad. Somos nosotros los que escogemos. Por un lado están los sabios y por otro lado están los necios. Vamos a volver a leer lo que dice el Proverbio 13:20. Dice: camina con sabios y te harás sabios. Aquí el verbo caminar o camina está hablando de buscar compañías de ellos. Ahora, ¿por qué un sabio que camina o por qué un joven que camina con sabios se va a hacer más sabios? Porque indefectiblemente va a recibir consejos sabios. Repito, indefectiblemente va a recibir consejos sabios. Sin embargo, dice la segunda parte, y en este contraste de proverbio, dice: júntate con necios y te meterás en dificultades. Aquí la palabra clave es júntate, rodéate, busca la compañía de necios y sin dudas te meterás en dificultades. ¿Por qué? Porque de la misma manera los necios van a aconsejar y van a tener una influencia sobre tu vida, y vas a ser guiado por la necedad de ellos, por los malos consejos de ellos. Por eso este versículo, hermanos, nos habla de dos tipos de personas con las cuales nosotros escogemos relacionarnos: sabios o necios. Lo que cambia de los dos tipos de personas son las consecuencias o los resultados que trae a nuestra vida
cuando hacemos amistad o tenemos una relación íntima con ellos. Es decir, si yo me junto con personas sabias, aprenderé de ellos consejos sabios, hábitos buenos, buena costumbre, temor de Dios. Aprenderé a tomar decisiones sabias y al final habrán cosas buenas para mi vida. Pero si yo me junto con necios, aprenderé a hacer necedades, aprenderé a tomar decisiones necias y al final traeré quebrantamiento o problemas o dificultades a mi vida por causa de esos consejos. Esa es la importancia de escoger bien las amistades. Las personas que consideramos amigos tienen acceso a nuestro corazón y eso debemos entender. Así las personas que consideramos amigos tienen acceso a influir en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos y en nuestros caminos. Solamente nuestros amigos tienen poder para influenciar sobre nuestra vida. Solamente a ellos les abrimos nuestro corazón. Por eso es importante tener buenos amigos, hacernos de verdaderos amigos. El problema es que no es muy difícil reconocer que muchas veces las personas que consideramos nuestros mejores amigos son también nuestros peores enemigos. Eso es muy difícil de reconocer, porque los estimamos, porque entran los sentimientos de por medio, porque tal vez ya entra la afinidad, ya entran otros atributos y otras virtudes de esos amigos, pero son verdaderamente nuestros peores enemigos muchas veces, porque son los que están causándonos mayor daño con sus consejos, con sus necedades, con sus malas compañías para nuestra vida. Hermanos, sin duda, y hemos visto en mensajes anteriores, que Dios ha puesto en nosotros el sentimiento de amistad. Ha puesto en nosotros el deseo de relacionarnos unos con otros. No fuimos creados para vivir en soledad. No fuimos creados para vivir aislados de la sociedad. Somos seres sociables. Somos personas que tenemos una necesidad emocional, sentimental, de relacionarnos con otros. Y Él, en este caso, Dios nos da la capacidad de relacionarnos con los demás. Pues Él mismo dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Habíamos visto en el primer mensaje. En su palabra el Señor nos invita, hermanos, a tener buenos amigos, a que podamos construir verdaderas amistades y también nos motiva a que nosotros nos comportemos como buenos amigos con los demás. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces fuiste una mala influencia? ¿Diste un mal consejo? Yo innumerables veces, debo reconocer, muchas veces di malos consejos y aún siendo cristianos fui una mala influencia. Afecté de una forma negativa muchas vidas por causa de mi necedad. Fíjense que el consejo es: anda con sabios y serás sabio, o anda con necios y tendrás problemas. Muchas veces creemos que por ser cristianos, meramente asistir a una iglesia o tener una religión entre comillas cristiana o cumplir con ciertos rituales, ya poseemos la sabiduría del Espíritu Santo para que nosotros podamos aconsejar. O en contrapartida, a veces nos consideramos amigos de personas que solamente asisten a una iglesia, que solamente vienen a un templo, participan de algunas reuniones, pero desestiman la palabra de Dios. Pero nosotros engañosamente creemos que son cristianos. La Biblia habla de necios y habla de sabios y habla de sus consecuencias. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a tener buenos amigos, a rodearnos de buenas amistades, de buenas compañías y también, hermanos, que nosotros podamos comportarnos como buenos amigos con los demás. Dice también su palabra que Él nos dejó, hermanos, toda la instrucción bíblica para que nosotros podamos dar los mejores consejos y de igual manera para poder reconocer aquellos consejos que no son buenos y están afectando mi vida. La palabra de Dios es la que revela, es la palabra de Dios la que da sabiduría. Y es por eso que el consejo que nosotros damos aquí del liderazgo de la iglesia juvenil es: medita en la palabra de Dios,
Lee un capítulo de Proverbios por día. El mes tiene 31 días, 30 o 31 días. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Lee un capítulo. Eso da una sabiduría increíble. Es un consejo que te damos aquí desde el liderazgo de la iglesia juvenil. Dios te va a ir mostrando áreas de tu vida en las cuales, cierto, todavía debemos corregir, pero también nos va a dar mucha sabiduría, nos va a dar tenacidad, nos va a dar audacia para esquivar los malos consejos. Ahora, vamos a ver en la palabra de Dios cuáles son algunas características para que nosotros podamos reconocer a una mala compañía. Hermanos, antes de iniciar en esta sección, yo quiero decirte algo. Quiero que me acompañes a Romanos, capítulo 1, versículo 21. Vamos a compartir este pasaje porque acá el apóstol Pablo nos deja una instrucción demasiado importante, con una revelación tremenda. Porque yo quiero que en esta noche podamos aprender esto. Los malos amigos no necesariamente son las personas que no conocen a Dios. No necesariamente son las personas que ignoran sobre los mandatos y estatutos de Dios. Los peores amigos, las peores compañías son aquellos o son aquellas que, habiendo conocido a Dios, desestimaron, se burlan de Él, rechazan la palabra de Dios y aún así se dicen cristianos. Esas son las peores compañías. Ten cuidado con ese tipo de amigos. Ten cuidado de rodearte de esas compañías, de aquellos que dicen ser cristianos, pero rechazan abiertamente la palabra de Dios. Aquellos que, conociendo la palabra de Dios, no le glorificaron a Dios. Fíjense lo que dice Romanos 1:21. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿De quiénes está hablando el Señor? De muchos jóvenes, muchos hombres, muchas mujeres que conocieron la palabra de Dios, pero lo rechazaron en su corazón y como resultado dice que sus mentes quedaron en oscuridad y confusión. Dice el versículo 22, dice, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. ¿Qué decía el Proverbio 13:20? El que anda con necio tendrá dificultades. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. 23. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Y aquí viene la consecuencia, y atiendan bien, porque hay una consecuencia que viene de parte de Dios. Dice, versículo 24, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado o como consecuencia, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cuando estaba meditando, hermanos, en este versículo 24, el Señor me mostró mi corazón. ¿Saben cuántas veces yo voluntariamente rechacé los consejos de Dios y cuántas veces mi mente quedó en completa oscuridad? Mi mente quedó en confusión y comencé a imaginarme cosas sobre Dios y a hablar cosas sobre Dios. Y como consecuencia también entregué mi cuerpo y mis miembros al pecado. Muchísimas. No fueron pocas las veces que hice eso. Así también muchos que conocieron la verdad de Dios hoy, jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y como consecuencia están haciendo cosas viles con sus propios cuerpos, degradantes entre sí. Dice el versículo 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira
y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Sigue diciendo el 26, por esa razón Dios los abandonó. Qué triste, ¿verdad, hermano? Que Dios abandone a alguien en oscuridad, en tinieblas. Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Esta es una consecuencia. Dice, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Está hablando del lesbianismo. La mayoría de las personas que se entregan al lesbianismo, mujeres que se entregan al lesbianismo, son mujeres que rechazan en su corazón a Dios, que conocieron, que escucharon de Dios, que conocieron la palabra de Dios, pero voluntariamente rechazaron su palabra. Por eso Dios los abandonó a una mente reprobada. De tal forma dice que las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Dice el 27, hablando de los hombres que rechazan, que conocieron a Dios y rechazaron a Dios. Dice, los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales, fíjense cómo dice normales, con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Hermanos, la Biblia no es homofóbica. El cristianismo no es homofóbico. El cristianismo es pecadofóbico. Es desobediente fóbico. Cuando nosotros insistimos en rebelarnos contra Dios, en desobedecer a Dios y queremos pecar voluntariamente, hermanos, hay una consecuencia. Y aquí está hablando, aquí el apóstol Pablo revela que tanto el homosexualismo como el lesbianismo son consecuencias de haber rechazado a Dios. Por eso dice que se encendieron unos con otros, unas con otras, en sus propias pasiones, en sus lascivias. Dice el 28, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Hermanos, una persona que rechaza a Dios no puede decir yo le amo a Dios. Desde el fondo de su corazón y por su conducta es evidente, se hace evidente que odian a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. 31. No quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Y me detengo aquí. ¿Con quién te estás relacionando? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Son buenas compañías o son malas compañías? Son personas que odian a Dios, son personas que rechazan a Dios. Dice que no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. ¿Sabe qué significa eso? Que en algún momento te van a traicionar y eso va a causar dolor y tal vez tenga una consecuencia aún mucho mayor. Terrenalmente hay una consecuencia y espiritualmente también es la condenación eterna. Por eso decía al principio que a veces como cristianos no dimensionamos las consecuencias eternas y espirituales que tienen andar en malas compañías. ¿Quieren poner una base bíblica? Fíjense lo que dice el versículo 32. Estamos ahí en Romanos 1:32. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Está hablando de los que se rebelan abiertamente contra Dios. Pero atiendan lo que dice después, seguidamente, en la última parte. Pero ellos
igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Incitan a otros a que también las hagan. Tarde o temprano tus malas compañías te van a incitar y van a influir sobre tus decisiones y vas a sufrir las consecuencias terrenales y también eternas si hoy no te arrepientes y no tomas la decisión de abandonarlos. Vos y yo tenemos que tomar la decisión de abandonar a nuestros malos amigos, así como estábamos diciendo la semana pasada. Causa dolor porque hay un sentimiento, pero es mejor sembrar hoy con lágrimas y recoger con regocijo que sembrar hoy con gozo, apelar o mejor aferrarnos a nuestros sentimientos y sufrir las consecuencias terrenales y eternas. Una mala amistad, hermanos, son las personas que interpretan la Biblia a su conveniencia. En Proverbios 16:2, yo les invito a que podamos buscar Proverbios 16:2, dice lo siguiente. Proverbios 16:2 dice: la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Todos nosotros, inconscientemente, hermanos, pensamos que estamos en lo correcto. Todos nosotros pensamos que no nos equivocamos. Siendo cristianos o no, ambos, hermanos, pensamos que nunca nos equivocamos. Por eso dice aquí, la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero es el Señor el que examina los corazones, hermano. Una mala amistad o una mala compañía, hermanos, es aquella persona que interpreta la Biblia a su propia conveniencia. ¿Saben que eso hizo Satanás ahí en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 4? Le dio una interpretación personal a Eva sobre un mandato de Dios. No. ¿Quién dijo que vas a morir si comes del árbol prohibido? ¿Dijo Dios que vas a morir? Ciertamente no vas a morir, sino sabe Dios que tendrás conocimiento del bien y el mal y te harás semejante a Dios. Es una interpretación personal, una interpretación según su conveniencia. Una mala amistad hace eso, hermanos. Siempre su interpretación tiene un propósito: incitarte a la desobediencia. Y repito, tal vez vos ya hayas hecho eso, joven, alguna vez. O mi hermano, mi hermana, tal vez ya hiciste eso en algún momento. Yo lo hice y lo debo confesar. A veces, hermanos, nosotros tenemos que reconocer las cosas que hacemos mal para poder encontrar el perdón de Dios y poder corregirnos verdaderamente. La serpiente dice que era astuta, hermanos. Era manipuladora. Satanás es astuto y siempre utilizará a personas que nos hagan dudar sobre lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Siempre va a ocurrir eso. Las malas compañías son influenciadas por Satanás, son usadas por el diablo, hermanos, para traer confusión. Son personas que son astutas de corazón, que siempre van a incitar a lo malo. Una mala amistad es esa persona que en nuestra vida viene, hermanos, sabiendo que somos cristianos y aún así nos da su propia interpretación de la Biblia para convencernos de hacer cosas que a Dios le desagradan. Como por ejemplo personas que nos dicen, atiendan bien estos ejemplos, cristianos, conocedores de la palabra, pero que son malas compañías, cristianos entre comillas, o tal vez son cristianos necios. Y vienen y te dicen, no es necesario congregarte, no es necesario ir a la iglesia, porque Dios está en todo lugar. ¿Alguna vez han escuchado ese tipo de consejos? Ahora, ¿qué dice la palabra con relación al congregarse? ¿Qué dice, hermanos? O tal vez te digan, una relación sexual no es pecado si uno lo hace por amor. A veces tenemos nuestra propia interpretación de la Biblia. Amás a tu novio, amás a tu novia, entonces no es pecado que forniques.
Dios va a entender, Dios va a comprender tus sentimientos. Eso es mentira. ¿Qué dice la Biblia sobre la fornicación? Ningún fornicario, ningún adúltero, ningún homosexual entrará al reino de los cielos. Dice, no erréis, no erréis. 1 Corintios 6:9. O tal vez te digan, no te preocupes, Dios es amor y Él no va a castigarte por eso. Él sabe que tenés necesidades, Él te conoce, Él te hizo y sabe que tenés necesidades fisiológicas. Vamos, vayamos, hagamos esto o hagamos aquello. O tal vez te digan, consumir esto no es pecado. Si vos los haces en equilibrio, en una cierta cantidad, porque los malos son los excesos. Prestemos atención, hermanos. ¿Qué consejo estamos recibiendo? Porque todo eso tiene consecuencia. ¿Saben cuántos hombres han perdido a sus esposas por no tener dominio sobre el alcohol o sobre sus propios pecados? Millones, hermanos, en todo el mundo, y muchos entre ellos personas o hombres que dicen ser cristianos. Nosotros tenemos que saber que es Dios quien define lo que es o no es pecado, no la sociedad ni nuestros amigos, pues muchas veces las personas que pertenecen a la generación que la palabra de Dios la llama limpia en su propia opinión, así como estábamos leyendo en el Proverbios 16:2, son las personas que nos aconsejan, hermanos. Y tal vez nosotros formamos o hemos formado parte también de ese grupo de personas que se creía pura en su propia opinión. Proverbios 30:11. Seguimos en el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría de Dios. Dice lo siguiente. Y atiendan bien, principalmente vos, mi querido joven. Dice, algunas personas maldicen a su padre y no son agradecidos con su madre. Fíjense lo que dice el 12. Se consideran puros en su propia opinión, pero están sucios y no se han lavado. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo uno puede considerarse puro en su propia opinión y a la vez estar deshonrando a los padres? ¿Quieres conocer una característica de una mala compañía? Joven varón, joven mujer, fíjate cómo trata a sus padres. Y si por ahí tenés alguna, todavía más, algún sentimiento más que solo amistad por alguien, con más razón, fíjate cómo es su relación con sus padres. Voy a volver a leer para que tengamos más claridad. Proverbio 30:11. Algunas personas maldicen a su padre y no son agradecidos con su madre. Se consideran puros en su propia opinión, pero están sucios y no se han lavado. Como la palabra de Dios, hermano, viene a desnudar lo que somos verdaderamente nosotros y lo que son las personas que se creen puras y se creen limpias. Ahora yo te pregunto a vos, antes de examinar a otros, antes de examinar a tus amigos, ¿cómo tratas a tus padres? ¿Honras a tu papá? ¿Sos agradecido con tu madre? Medita en esas cosas para que no te consideres limpio en tu propia opinión. Otra característica, una mala compañía es aquella que nos hace creer que lo bueno es malo y viceversa, que lo malo es bueno. Ahí en Isaías capítulo 5, versículo 20, Isaías capítulo 5, versículo 20 dice, ¿qué aflicción? Fíjense, ¿qué aflicción? La Reina Valera dice, la versión Reina Valera dice, ay de aquellos. Acá dice, ¿qué aflicción? ¿Qué dolor? ¿Qué sufrimiento? ¿Qué angustia? Para los que dicen que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. ¿Qué aflicción les espera a aquellas personas que cambian los conceptos, que promueven la confusión, hermanos? ¿Y qué aflicción le espera a las personas que andan con este tipo de compañías?
21. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Y 22 dice, qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Qué aflicción, hermano. Qué angustia. Cuántos problemas, qué dolor le espera a los que se consideran campeones a la hora de tomar, a la hora de beber vino. Y todavía más se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Nosotros los cristianos tenemos que tener una medida de lo que es malo y de lo que es bueno. Hermanos, lo malo es malo, aunque los demás nos digan que es bueno. Así como el veneno sigue siendo veneno, aunque lo cubran con azúcar, hermanos. Sigue siendo veneno. ¿Cuántos de tus amigos te llaman a ti o a tu cristianismo aburrido? Ah, qué aburrido era la iglesia, qué aburrido ser cristiano. No tienen noción de lo que es la vida cristiana. Pero ¿cuántos de tus amigos llaman tu cristianismo como aburrido? ¿Cuántos te han dicho te lavaron el cerebro? ¿Cuántos te han dicho estás perdiendo tu tiempo? Son malas compañías y van a afectar tu vida tarde o temprano. ¿Cuántos te dicen que leer la Biblia te volverá loco? ¿Cuántos te dicen que estás perdiendo todo lo bueno que el mundo ofrece? ¿Todo lo bueno que el mundo ofrece? ¿Cuántos dicen que es bueno emborracharse y alegrarse hasta perder el conocimiento? Y se jactan de ese tipo de aventuras, entre comillas, pero en realidad es una necedad de beber alcohol desenfrenadamente. ¿Cuántas de tus amigas llaman bueno a haber perdido la virginidad y te están metiendo presión para que tú forniques o practiques relaciones sexuales antes del matrimonio? Y te dicen que es bueno y que vos estás totalmente fuera de onda o fuera de moda y se burlan de vos. Esas son las compañías que muchas veces nosotros tenemos. Afligen nuestro corazón porque no nos comportamos como ellos, o tal vez nos comportábamos en otro tiempo y hoy ya no seguimos esa corriente porque hemos entendido que eso ofende a Dios y que eso trae terribles consecuencias. Dejemos de justificar a nuestras amistades que no agradan a Dios. Hermanos, y repito, pueden llamarse cristianos entre comillas. Pueden asistir regularmente a las reuniones, pero desobedecen abiertamente a Dios. Pudiste haberlo o haberla conocido aquí en la iglesia, pero deshonra a Dios. Ya no justifiquemos a nuestras amistades que no agradan a Dios. Llamemos a lo malo malo y a lo bueno bueno. Llamemos a la luz luz y a la oscuridad oscuridad. Y no solamente tenemos que abandonar o dejar de justificar a nuestras amistades que no agradan a Dios, sino que tenemos que apartarnos de esas personas que no nos edifican, sino que cada día nos destruyen. Yo quiero terminar este mensaje con un pasaje que está en 2 Corintios capítulo 6, versículo 8, y quiero que prestes atención. Mi joven querido, si vos querés ser cristiano, si querés tomar la decisión de que Jesucristo gobierne en tu vida, tenés que prestar atención a lo que dice este pasaje sobre la nueva vida en Cristo. Dice 2 Corintios 6, 8. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, dice: servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie.
porque vamos a encontrarnos con estos dos tipos de personas. Personas que se van a agradar por nuestro cambio, por nuestro servicio a Dios, y personas que nos van a despreciar por ser cristianos. Ya sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Oh queridos amigos de Corintio, dice el apóstol Pablo. Y yo te digo, oh querido joven de iglesia juvenil, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábrannos su corazón. Hermanos, esta carta, esta epístola que escribió Pablo a los Corintios, en este pasaje, Pablo está haciendo un ruego por amor a los cristianos. Joven, este es un ruego del Espíritu Santo por tu alma, por tu vida. Abre tu corazón. Deja que el Señor Jesús limpie tus pecados. Deja que te fortalezca en tus decisiones. Deja que te provea de sabiduría para que te dé dirección, buena dirección. Abre tu corazón al Señor Jesús. Deja que el Señor transforme tu manera de pensar. Toma la decisión. Hazlo hoy. Y abandona a tus malos amigos. Toma la decisión de abandonar a tus malos amigos antes de que sea tarde. Dice versículo 14, fíjense. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Hermanos, en la versión Reina Valera dice, no te unas a yugos desiguales con los incrédulos. Este pasaje no solamente habla de una relación amorosa, sino habla de una intimidad en amistad. No te rodees de malas compañías, de incrédulos, de personas que rechazan a Dios, de personas impías que son crueles, insensibles y traidores. No se asocien, dice el versículo 14, íntimamente con los que son incrédulos. ¿Saben que cualquier relación amorosa inicia con una buena amistad? Por eso ten cuidado desde la concepción de tu amistad. Ten cuidado con quién te estás rodeando. Aunque se llame cristiano. Quizás sea un incrédulo disfrazado de cristiano. Un lobo disfrazado de oveja. Voy a volver a releer el versículo 14. No se asocian íntimamente con los que son incrédulos. Y Pablo hace una pregunta que tiene una respuesta tácita. Dice, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? No se puede, hermanos. No se puede asociar la justicia con la maldad. Dice la segunda pregunta, ¿cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Cómo podemos convivir? Si yo digo que soy cristiano y tengo una conducta de vida y tengo mis propios temas de conversación, tengo mis propios gustos y mis propias convicciones, ¿cómo yo puedo asociarme con un incrédulo que tiene sus propias convicciones que nada tienen que ver con Dios? Es imposible. Es querer mezclar agua y aceite, la luz con las tinieblas. Dice el versículo 15, ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Se han imaginado, hermanos, a Satanás con Jesucristo compartiendo un tereré, o un mate, o una merienda? ¿Se han imaginado, pueden hacerse la película de Satanás y Jesucristo durmiendo en una misma cama, o viviendo bajo un mismo techo, teniendo una conversación amena, en armonía? Es imposible. De la misma manera, es imposible que nosotros permanezcamos en malas compañías si somos cristianos.
y si deseamos hacer la voluntad de Dios. Versículo 15. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Cómo, hermanos? Le hablas de Dios y Él te va a hablar del pecado. Le hablas de santidad y Él te va a hablar de la maldad. Le hablas de la obediencia y Él te va a hablar de desobediencia. Le hablas de sujeción y te va a hablar de rebeldía. Una esposa sujeta le va a hablar de la sujeción y lastima a su marido, y la otra esposa le va a decir que es una locura, de que ella no le cuenta nada a su marido. O sea, imposible, no puede haber una relación íntima. No puede haber una sociedad íntima entre un creyente y un incrédulo. 16 dice, ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Aquí el apóstol Pablo va mucho más allá, hermanos. La Biblia dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando recibimos la salvación, somos regenerados por el Espíritu Santo. Somos una nueva criatura y nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo, en el templo de Dios. Una persona incrédula está llena de ídolos, está llena de demonios, porque detrás de los ídolos hay demonios. Así como el Espíritu Santo influye en nosotros para que nosotros andemos rectamente, para que enderecemos nuestros pasos, y cuando cometemos errores trae arrepentimiento y convicción de pecado, de la misma manera los demonios influyen en el incrédulo para que ellos cometan toda clase de maldad. ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguna. Pues nosotros, dice terminando el apóstol Pablo, somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Acá finalmente Pablo da una promesa, hermanos. Y quiero terminar con esto, con esta reflexión, que yo no había comprendido hasta que comenzamos esta serie. Depende muchísimo de qué tipo de compañías nosotros buscamos para que Dios camine con nosotros, habite en nosotros y camine entre nosotros. Depende mucho. Porque Dios quiere un pueblo santo, Dios quiere apartarnos de este mundo. Esto no significa, hermanos, que nosotros no vamos a tener amigos que no sean creyentes. Lo que no podemos tener es una amistad íntima. Nosotros estamos puestos aquí en la tierra para predicar a los impíos, a los incrédulos, para guiarlos al arrepentimiento y la salvación, traerlos de las tinieblas a la luz admirable. Para eso fuimos puestos aquí, para hacer luz en este mundo, sal en esta tierra, no para vivir como los incrédulos, no para tener una conducta de impíos, andando en rebelión abierta contra Dios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y depende, hermanos, repito, depende de nuestra compañía, de qué tipo de compañía, para que Dios camine con nosotros. Por eso es que muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios me pasó esto? ¿Por qué no me guardaste? Porque Dios es justo y cumple su palabra. El que anda con necio, el que anda en malas compañías, dice, será destruido, sufrirá angustia, será quebrantado, tendrá problemas. Amén, hermanos. Entonces es una decisión que vos y yo tenemos que tomar. Y repito, primero yo tengo que examinarme qué tipo de compañía soy para otros y qué consecuencias puede traer mis consejos a la vida de los demás. Y aquí, hermanos, quiero ser sincero, me causa mucho dolor las veces que recuerdo qué mala influencia fui para mis amigos, para mis amigas, cuánto daño hice. Cuánto daño hice con mis malos consejos. Y estaba recordando en estos días con mi esposa cuánto daño hice a mis amigos. Pero Dios en su misericordia quiere perdonarte. A vos quiere perdonarme a mí. Dios en su misericordia quiere que nosotros nos volvamos a Él, reconozcamos que hemos hecho daño, mucho daño. Hermanos, el arrepentimiento no es solamente confesar los pecados, es confesar la maldad de nuestros pecados.
es poder ver el daño que causamos con nuestros pecados. Cuando nosotros hacemos esto, dice la palabra de Dios que Cristo nos limpia con su sangre y envía su Espíritu Santo que nos capacita para ahora sí ser buenas compañías para otros y poder guiar a otros a la salvación y a la bendición de Dios. Y por último, una vez más te digo, presta atención al tipo de compañía que te rodea. Por más que se llamen cristianos, si no honran a Dios, aléjate de ellos. Dales la espalda. Amén. Yo te invito a que inclines tu rostro. Y te hago una pregunta. ¿Quiere que Dios habite en ti? ¿Quiere que el Espíritu Santo venga a ser morada dentro tuyo? ¿Quiere que el Dios Padre viva contigo, camine contigo, que sea tu Dios? ¿Quieres formar parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios? Esa es una pregunta que yo también me hice. Es necesario reconocer que fuimos malos amigos, malas compañías y que también anduvimos en malas compañías. Es necesario decirle al Señor, perdóname. Perdóname, Señor, y ayúdame a dejar mis malas compañías. Señor, en esta noche yo te doy gracias una vez más por tu palabra. Ella me ha confrontado primeramente a mí, porque es espada de dos filos, Señor, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, Señor, y discierne los más profundos del corazón, Señor Padre Celestial. Discierne nuestros pensamientos, discierne nuestras intenciones. Muchos de nosotros podemos creernos puros, pero tu palabra, Señor, es la que nos examina. Tú eres el que pesa, Señor. Por eso te pedimos perdón. Y pedimos perdón aún por lo más oculto de nosotros, Señor. Los pecados que aún se esconden de nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a ver la maldad, el daño que causamos. Y perdónanos, Señor. También te pedimos fortaleza, coraje, valentía para abandonar nuestras malas compañías y así no sufrir las consecuencias, Señor, terrenales, mucho menos eternas. Señor, queremos ser cristianos firmes, con convicciones sólidas, Señor Padre Celestial, que te honren a ti y de esa manera también, Señor, con nuestra vida testificar de tu gran poder y tu gran amor a los que hoy aún no te conocen, a nuestros amigos, Señor, que todavía no han experimentado la salvación, el nuevo nacimiento, la regeneración de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser de bendición, Señor, para nuestros amigos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Le agradezco muchísimo por este tiempo. Espero que esta palabra sea de bendición. También quiero animarte, joven, a que cualquier duda o consulta que tengas en tu corazón, no te quedes callado. Aquí desde la Iglesia Juvenil estamos para ayudarte, para ser amigos, verdaderos amigos, para poder aconsejarte a partir de la palabra de Dios y para que podamos vivir en bendición. Muchas gracias y que el Señor les bendiga, hermanos.